El apóstol Pablo, en la carta de Efesios, capítulo 6, versículo 16, hizo esta amonestación a los hermanos de la iglesia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo era el escudo romano? El escudo romano, o scutum, era una parte central de la defensa de un soldado. El escudo del siglo I era de forma rectangular y era redondeado en las puntas. Por lo general estaba hecho de 2 láminas de madera que estaban pegadas juntas. Luego eran cubiertas con lona y con cuero. El lienzo y el cuero podían ser mojados con agua para protegerse contra flechas en llamas. El escudo pesaba alrededor de 10 kilos, tenía aproximadamente 1 metro de alto y 75 centímetros de ancho. Una pieza de metal cruzaba el centro del escudo, por lo que también podía ser utilizado como un arma para golpear o para empujar al enemigo hacia adelante. Pablo, en su analogía de la armadura de un cristiano, dice que por sobre todas las cosas debemos tomar el escudo de la fe. Ahora bien, ¿cuál es la definición de fe? Para entender por qué la fe es tan importante, primero debemos saber su significado. El autor de Hebreos describe la fe como la realización de algo que no podemos ver. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella, versículo 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. La palabra fe en el Nuevo Testamento es traducida de la palabra pistis, esto es en griego. Y el diccionario expositivo de las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo define la fe como una firme persuasión. La fe es una creencia o convicción inquebrantable en las promesas de Dios. En el capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11, destaca a los hombres y mujeres de Dios que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos capítulo 11, versículo 13. La fe de ellos, su creencia inquebrantable en las promesas de Dios, les permitió vencer las trampas, les permitió vencer los ataques de Satanás. Y puedes leer, por ejemplo, Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos capítulo 11, versículo 24, 25 y 26. El escudo de Moisés era su fe. En lugar de buscar los deleites temporales del pecado como parte de la realeza que tenía Egipto, Moisés decidió obedecer y seguir a Dios. Donde Dios le dijera que fuera, ahí iba Moisés, aun cuando hubiera sido más fácil no hacerlo. Ahora bien, hemos mencionado que el escudo sirve para protegerse, ¿verdad? Hemos hablado de la fe. Pero ¿cuáles son los dardos de fuego que el enemigo nos envía, nos lanza? El apóstol Pablo menciona específicamente que el escudo de fe es necesario para defendernos contra los ataques de Satanás, contra los dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego pueden venir de muchas formas, ya que Satanás siempre está buscando la forma más eficaz para atacarnos donde somos más débiles. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Hay que reconocerlo. Satanás es un adversario, es un enemigo astuto. Se acercó a Eva en el jardín del Edén, la tentó con la fruta que era agradable a los ojos y diciéndole que le traía a traer sabiduría. Génesis 3:6 dice, vio que la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Satanás es astuto. Pablo también advirtió a la iglesia de Corinto acerca de las estrategias que Satanás usa contra nosotros.
El enemigo nos hace caer en tentación cuando rehusamos perdonarlos los unos a los otros. Sabe cómo atacarnos. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás siempre va a estar lanzándonos dardos, pero dardos de fuego. Por eso tenemos que tener el escudo en alto. Tenemos que mojar ese escudo, como hemos leído en la definición del escudo romano, que lo mojaban y ese cuero se hacía duro por si el enemigo lanzaba flechas con fuego. Ahora bien, ¿cómo podemos usar el escudo de la fe? En realidad, al igual que un soldado romano, en batalla tenía que enfrentar las flechas, los dardos ardientes del enemigo, las espadas. Nosotros también podemos ser atacados en cualquier momento y en cualquier dirección por las artimañas y los engaños del enemigo. El escudo de la fe es la armadura que Dios nos ha dado para defendernos contra sus ataques. Un escudo, ya sea físico o espiritual, solo puede ser eficaz cuando es levantado. Esto requiere un estado continuo de preparación, de paciencia de nuestra parte. El apóstol Pedro nos da una descripción detallada de cómo debemos practicar la humildad y sostener el escudo de la fe contra Satanás. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6 en adelante. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo. Mira lo que dice ahora: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando Pablo enumeró las armas espirituales en Efesios capítulo 6, hizo hincapié en la fe. En este pasaje Pedro también lo está haciendo, diciendo que por sobre todo necesitamos tomar el escudo. En griego esta frase no explica que necesitamos agregar o añadir el escudo de la fe a todas las demás piezas de armadura. El escudo de la fe debe añadirse al resto de la armadura de Dios. Cuando empiezas a examinar los atributos, los beneficios espirituales de la fe, tú te puedes dar cuenta y vas a empezar a comenzar a comprender el valor de su importancia. Tú no te puedes poner solo una parte de la armadura. Tú no puedes ir solo con la armadura y dejar el escudo y dejar la espada. Tú tienes que ir con todo. En primer lugar, somos justificados por la fe. Como seres humanos, todos hemos pecado. Cada día pecamos. Por cuanto todos pecaron, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. La pena por el pecado es la muerte. Lo dice Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como seres humanos, nosotros merecemos la pena de muerte, porque todos pecamos, todos hemos pecado, pero mediante el sacrificio de Jesús es posible recibir el don no merecido de la vida eterna. Esta justificación de nuestros pecados ante Dios requiere fe de nuestra parte. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia de Dios lava nuestros pecados, nos justifica a través de la fe, nos permite seguir luchando. Sin esta justificación ya hubiéramos perdido la batalla. Nuestros pecados quedarían sin ser perdonados, lo que significa que la pena de muerte seguiría pesando sobre nosotros. Y eso no se podría cambiar.
Pero debido a la gracia, podemos ser justificados ante Dios. Y nuestra fe en esa justificación se convierte en el escudo de la fe que nos protege contra los dardos del enemigo. Somos justificados por la fe. Y la fe hace posible agradar a Dios. Cuando quieres complacer a Dios, suceden cosas buenas. Tengo 2 pasajes para ti. Considera estos 2 pasajes acerca de las bendiciones de Dios. Cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios capítulo 16, versículo 7. Y Lucas capítulo 12, verso 32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En la palabra de Dios podemos ver ejemplos de personas que fueron fieles a Dios. Hebreos 11 muestra lo importante y lo beneficioso que es agradar a Dios con nuestra fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, versículo 6. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe nos permite ver más allá de las circunstancias que nos rodean en este momento. Nos ayuda a centrarnos en el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. La fe nos permite, a mí y a ti, confiar en un Dios a quien no podemos ver y tener la certeza de que Él va a cumplir sus promesas. Una manera de agradar a Dios es seguir practicando esa confianza, obedeciéndole, eligiendo el camino correcto en lugar de lo fácil. La fe te permite vencer, no lo olvides. A los que somos seguidores de Cristo, a los discípulos, se nos amonesta a vencer el mal, en lugar de darse por vencidos. Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y las piezas de la armadura, enumerados en Efesios capítulo 6, tienen el propósito de defendernos del mal y de los ataques de Satanás. Si tú lees ese pasaje, solo habla de un arma ofensiva, que es la espada. El resto de la armadura es defensiva. ¿Te has dado cuenta, verdad? El escudo de la fe va aún más lejos, ya que nos ayuda no solo a defendernos, sino a vencer al mal activamente. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. Ten en cuenta el ejemplo de Jesús, quien venció el pecado. Esto nos debe ayudar a fortalecer nuestra fe en Dios. Debe fortalecer las promesas que Él nos ha dado. Antes de enfrentar su muerte, Jesús amonestó a sus discípulos a que tuvieran en cuenta lo siguiente. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La fe te permite vencer. La fe nos permite protegernos también unos a otros. Durante la época de Pablo, los soldados romanos a veces se veían expuestos a una avalancha de flechas que caía sobre ellos desde arriba. Por ejemplo, cuando ellos sitiaban una ciudad amurallada o una colina fortificada, tenían que seguir avanzando mientras las flechas eran lanzadas desde lo alto. El otro día veía la película de Robin Hood, no la de Kevin Costner, que para mí es la mejor, la de Russell Crowe. Y en uno de los momentos cuando Robin quiere conquistar uno de los castillos, de las fortificaciones, tienen que protegerse porque los arqueros están arriba lanzando flechas. Y tienen que poner escudos para cubrir sus cabezas. Cuando los romanos sitiaban una ciudad amurallada, tenían que seguir avanzando mientras las flechas iban cayendo de lo alto. Yo, por ejemplo, he lanzado bolas de nieve desde una zona alta hacia abajo y la velocidad que coge es endiablada, por decirlo de alguna manera. Pues imagínate flechas.
los soldados utilizaban una formación conocida como testudo o formación de tortuga, la cual les permitía protegerse y avanzar al mismo tiempo. Se protegían unos a otros, y la formación de tortuga implicaba la unión de los escudos, los cuales eran levantados contra las flechas que podían venir de cualquier dirección. Y los soldados se disponían en una formación cuadrada, hermética. Los que estaban al frente levantaban sus escudos frente a ellos. Los soldados que estaban a los lados miraban hacia el lado levantando sus escudos. Del mismo modo, aquellos que estaban atrás miraban hacia atrás y levantaban sus escudos. Los que estaban en el medio elevaban los escudos por encima para protegerse de las flechas que volaban desde arriba. Y de esta manera ninguna parte de la formación se quedaba expuesta. El historiador Plutarco, buscando un poquito de información sobre los escudos y esta táctica, ¿no?, de tortuga, destacó lo siguiente, y quiero presentártelo antes de terminar con esta reflexión. La infantería completamente armada, mirando a su alrededor, se defendía de los ataques desde dentro. Los soldados de la primera fila se arrodillaban sobre una rodilla, sosteniendo sus escudos hacia adelante. Los de la siguiente fila sostenían sus escudos encima de los primeros, y así sucesivamente, otros sobre estos. Esta formación se puede comparar con el mosaico de una casa o a las filas de asientos en un teatro, ya que este gran esfuerzo era una defensa segura contra las flechas que llegaban sobre ellos. Lo dice Plutarco, este griego, este historiador. Pablo también habla de la necesidad de que el cuerpo de Cristo estuviera unido, ayudándonos unos a otros. Al igual que este grupo de soldados levantaba sus escudos para defenderse, para protegerse mutuamente. Efesios capítulo 4, versículo 6. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La fe nos permite protegernos unos a otros. Y por último, Jesús desea que fortalezcamos nuestra fe. Un escudo, ya sea físico o espiritual, solo va a ser eficaz cuando es levantado. Y esto requiere un estado continuo, de preparación, de paciencia. Y hablando de la paciencia y la perseverancia, Jesús planteó la pregunta de que si él encontraría fe en la tierra a su regreso. Lucas capítulo 18. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, mira lo que dice Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Para ser verdaderamente fieles, nuestra creencia inquebrantable en las promesas de Dios debe ser duradera. Nuestra fe debe crecer cada día. Y el escudo no es efectivo si se baja. Para hacer de la pregunta de Jesús algo más personal, podemos preguntarnos, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿se levantará nuestro escudo de fe? ¿Tendré el escudo preparado? Seguramente tengas el escudo abollado, con grietas, pero ¿encontrará el Hijo del Hombre el escudo nuestro levantado? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesús? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe en este día? Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que Jesús crezca. ¿Está creciendo tu fe cada día o está menguando? ¿Está menguando por lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Por la pandemia? ¿Por el temporal de frío? ¿Por las injusticias que está viviendo el mundo? ¿O a pesar de esas situaciones tu fe cada día va creciendo? Tú tienes la respuesta, tú la sabes. ¿Cómo está tu fe? Si quieres dejarnos algún comentario, alguna pregunta, si quieres aportar tu mensaje, déjalo en caja de comentarios o envíanos un WhatsApp al 607-824-824.